Buena, esta tarea de Fundamentos del Arte de Segundo, la tarea 4, y se llama Hacemos una masterclass. Soy alumna de Lieda y me llamo Virginia González y esta tarea consistía en elegir tres pintoras famosas y describir un poco de su pintura, su vida, etcétera. Y yo primeramente, yo he escogido tres y la primera que voy a comenzar a hacer por Ellen Beatrix Potter, nacida en Londres el 28 de julio de 1856, fallecida en Lancashire el 22 de diciembre de 1943. Fue escritora, ilustradora, fabulista de literatura infantil y naturalista. Su personaje más famoso fue Peter Rabbit, del que vamos a ver un poco su historia después. Y, y Beatriz era una niña que esperaba siempre con mucha ilusión la llegada del verano, época en la que toda su familia se trasladaba a pasar largas temporadas en Escocia. Allí se llevaba a todos sus amados animales y disfrutaba con Bertha mm, de descubrir al fantástico mundo que se escondía en la naturaleza. En aquella estancia veraniega, Beatriz disfrutó de la compañía de los animales y exploró el mundo natural, observando con detenimiento las plantas y los insectos. Uno de sus tíos se dio cuenta de que Beatriz tenía talento en el análisis del mundo natural e intentó que su sobrina ingresara en los reales jardines botánicos para profesionalizar su estudio, pero su condición de ser mujer no se le permitió. A pesar de ello, Beatrix no dejó de estudiar la naturaleza. Em, Beatriz, que su infancia había pasado largas horas pintando, unió su talento con el dibujo a su extraordinaria capacidad de observación de la naturaleza. El resultado fue la creación de un hermoso mundo infantil protagonizado por ratoncitos y conejos, liderado por Peter Rabbit, el extraño conejo Perico. En 1890, en una pequeña imprenta, compró su acuarela y dibujo para hacer tarjetas de Navidad y Beatriz Potter ve por primera vez en su dibujo una oportunidad para dejar su no amado lugar de nacimiento e independizarse de sus padres, además de convertirse en ilustradora de cuentos para niños, como Caldecott y Bewitch, los artistas que tanto admiraba. En 1902 consiguió que la firma de Frederick Warner publicara sus cuentos. Y la pregunta es, ¿cuál fue el secreto de su éxito? Pues parte de su éxito provino del carácter testarudo que heredó de su ancestro. Otra parte vino de la historia de brujas, mm, y todas que se escuchó siendo niña durante sus vacaciones en Escocia. De esta mezcla surgió una escritura perseverante e imaginativa, pero no sentimental, con lenguaje simple y directo, y Beatriz narró historias con personajes que sufrían mm, neumatismo o que temían ser atrapados y convertirse en pastel, y no evitó en sus cuentos temas como la muerte o la enfermedad, y tampoco las palabras largas y difíciles como soporífico o impróvido, porque creía que los niños adoraban las palabras nuevas y rebuscadas. Bueno, por segundo lugar, he escogido como segunda pintora Maruja Mayo, como la podemos ver aquí, nacida en Viveiro, Lugo, 5 de enero de 1902, fallecida el 6 de febrero de 1995, en Madrid. Fue una pintora surrealista española y está considerada como artista de la generación de 1927, dentro de la denominada vanguardia interior española. Maruja comenzó su formación en la Escuela de Arte y Oficios y en estudios particulares. En 1922, con 20 años, entra a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde estuvo hasta 1926. En Madrid se relaciona con artistas, escritores y cineastas de la generación del 27, como
Salvador Dalí, Rafael Alberti, etc. En 1927, año en que muere su madre, tomó parte activa en la primera escuela de Vallejo. Durante esta década de 1920, trabaja asimismo con numerosas publicaciones literarias como la Gaceta Literaria, por ejemplo, y realiza portadas de libros. Ortega y Gasset conocen sus cuadros en 1928 y le organizan su primera exposición en los solares de la Revista de Occidente, la cual obtuvo un gran éxito. Exhibió 10 óleos que representaban poblados llenos de sol, terrenos y monolas, así como estampas coloreadas de maquinaria después y fines de principios de siglo. En esta época la pintura de Maruja seguía la línea de nueva objetividad o realismo mágico. Colaboró intensamente con Alberti hasta 1923. En estos años pinta la serie Cloacas y Campanarios, cercano a los planteamientos de la escuela de Villecas, de la que formó parte. En 1932 obtiene una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para ir a París. Su primera exposición a París tuvo lugar en la Galería Pierre Louvre. Allí comenzó su etapa surrealista. Su pintura cambió radicalmente y alcanzó la maestría tanto que el mismo Breton le cumplió en 1932 el cuadro titulado Espantapájaros, obra pintada en 1929, poblada de espectros que es considerada una de las grandes obras del surrealismo. Maruja Mayo, comprometida con la República, desarrolló una triple dedicación docente como profesora de dibujo en el Instituto de Arévalo, en el Instituto Escuela de Madrid y en la Escuela de Cerámica de Madrid. En 1936 comienza su etapa constructiva, mientras que sigue exponiendo con los pintores surrealistas en Londres y Barcelona. En mayo de 1986 tiene lugar su tercera exposición individual, organizada por Adlan, en el Centro de Estudio e Información de la Construcción en la carrera de San Jerónimo de Madrid, con la serie de 16 cuadros de Cloacas y Campanarios, la serie de 12 obras de arquitecturas minerales y vegetales y 16 dibujos de construcciones rurales, que publicaría en 1949. A los 37 años empezó a pintar especialmente retratos de mujeres, cuyo estilo es precursor del arte pop estadounidense. En 1945 y 1957, Maruja tuvo un periodo bastante oscuro. Sus apariciones públicas y sus exposiciones también eran más raras. El 11 de octubre de 1948 realiza una exposición en la Galería Cascais de Nueva York. En marzo de 1950 expone en la Galería Sylvanie de París y en 1959 en la Galería Bonjour de Buenos Aires. En 1962, en el mes de octubre, realiza una exposición en la Galería Mediterráneo, la que fuera una de las grandes figuras del surrealismo de posguerra. Es casi una desconocida en su tierra y en su vida pública desaparece. En 1969 comenzó su última etapa pictórica con los moradores del vacío. En 1980 le ofrecieron varias exposiciones y premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio de Artes Plásticas de Madrid. En 1992, con motivo de su 90 cumpleaños, se celebra una exposición en la Galería Guillermo de Osma de Madrid, que muestra por primera vez serie de los cuadros pintores en su época de exilio en América. En 1993 tiene lugar una gran exposición antológica en Santiago de Compostela que inauguró el nuevo Centro Gallego de Arte Contemporáneo. El 6 de febrero de 1995 muere en Madrid a los 93 años. Ahora, la tercera pintora que he escogido es Frida Kahlo. Es una pintora que la verdad que, dando mi opinión, me gusta mucho y la verdad que es una pintora que tiene muchísima información, pero yo lo he intentado resumir todo lo posible para que se haga mucho más ameno. Es una pintora que me gusta mucho y hace mucho
que siguió sus obras y cede un poco de información de sus obras. Y bueno, voy a dar un poco de información sobre ella. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Concepción, al ser de Ciudad de México, al sur de Ciudad de México, perdón. En 1913 sufrió un ataque de poliomielitis que afectó permanentemente el uso de su pierna derecha. Siendo una joven de 16 años, cuando realizaba estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de esta ciudad, conoció a Diego Rivera, que estaba pintando su mural bueno, esta es Frida Kahlo, y este es su marido, el marido de Frida, y estaba pintando el mural La Creación. No, perdón. Esta es, su mural La Creación en la escuela. Resultó fatalmente herida en un accidente de tranvía. En su recuperación es cuando Frida inicia su pintura 3 años más tarde. Presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos y este le animó a continuar pintando. Este es el cuadro que vemos ahora de Diego Rivera, de una obra que influenció su trabajo. Dio zonas amplias y sencillas en forma de intencionadamente ingenua. Deseaba como su marido que su pintura fuera la evidencia del mexicano y recurriendo con frecuencia a temas de folclore y del hecho popular de su país. Sus cuadros exponen fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en la cama. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en obras como aquí podemos ver cómo ella se sentía personalmente, que a este cuadro le llaman la columna rota, en la que aparece, bueno, le llamó ella la columna rota, en la que aparece con un aparato ortopédico de metal con el cuerpo abierto, mostrando una columna rota en lugar de la columna vertebral. Su dolor ante la incapacidad de la maternidad lo plasma en el Hospital Henry Ford, la colección Dolores Olmedo, en la que se aprecia a un bebé y varios objetos como un hueso polaico y una máquina estarado en una cama de hospital donde yace mientras sufre un aborto. En 1939 se divorció de Diego Rivera. Añade que ejecuta su obra Las dos Fridas y obra pintura reseñable fue Sin Esperanza. Organizó las exposiciones de Nueva York en 1938 y de París en 1935 a través de sus contactos con el poeta surrealista francés André Breton. En abril de 1953 expuso por primera vez en la Galería de Arte Contemporáneo de Ciudad de México. Y por último, el matrimonio de Carlos Rivera fue miembro del Partido Comunista Mexicano, la casa que la pintura habitó durante su vida conyugal con el célebre pintor fue donada por este a la nación y transformada en el museo que lleva el nombre de Frida Castro, que este es el museo.